Video número 5. Elemento tierra. Sistema inmune que lo condiciona emocionalmente, alterando el flujo de energía y afecta al cuerpo físico. Como he mencionado en notas y reflexiones y en más profundidad en el primer módulo Introducción al diagnóstico físico, energético y emocional, las discrepancias en nivel de energía de este elemento generan los casos más serios, dado la cantidad de causas y consecuencias relacionadas tanto desde lo energético como lo físico y emocional. Disculpen tantas redundancias. El sistema inmune se relaciona a este elemento, que dependerá del estado del par vaso-páncreas y su meridiano. En línea general, su estado obviamente dependerá de cómo está el ciclo Schenke. Ya vimos en video previo que el elemento tierra tiene como yin ansiedad, preocupación. El sistema inmune funciona bien y rara vez se da enfermedad que deje de cama. Como yang, la franqueza, capacidad de reflexión. Y como energía parásita se experimentan angustia, soberbia, criticar a otros sin hacer nada igual o mejor, baja estima e inseguridad, se da la desvalorización y en lo físico se da obviamente la falla del sistema inmune, entre otras cosas también dolencias extrañas y variantes. Esto se da cuando no existe responsabilidad de la persona por su forma de ser y las consecuencias que esto genera y provoca en los demás. Entre los casos más conocidos de la era moderna se incluyen desvalorización, pesimismo, negatividad, fibromialgia, depresión, ataques de pánico, estrés, fallas del sistema inmune en general y otros que imaginarán según la similitud a estos que son los más conocidos. He explicado que cada caso es particular y único según la deficiencia, exceso, que se presenta a nivel de energía en cada elemento. Recuerde que son 5 elementos relacionados entre sí por el ciclo de generación y control, cada uno con su yin y yang respectivamente, pudiendo darse 4 casos de desnivel entre yin y yang en cada elemento, por lo que son innumerables la cantidad de casos posibles. Y es imposible generalizar incluso lo que para la medicina moderna determine con un diagnóstico X. Desde el análisis energético de Qigong podrán ser diferentes casos según el estado de cada elemento. Esto explicándolo de manera simple, ya que cada elemento a su vez está compuesto por órganos meridianos y una gran cantidad de puntos denominados vórtices. En esta redacción explicaré algunos casos generales sobre cómo se relacionan estas emociones, elementos, algunas causas y algunas formas de trabajarlo desde lo emocional, pero tengan presente que siempre debe lograrse un diagnóstico preciso en las 3 instancias, energética, física y emocional, y trabajar todas simultáneamente para lograr cambios estables. Cuando se habla del elemento tierra, lo más común es relacionarlo con angustia, que es lo que está asociado al vasopáncreas, o la preocupación, ansiedad asociado al estómago. Pero como vimos en el módulo de introducción, existen muchas más zonas del cuerpo que se ven afectadas. Entre las causas relacionadas he mencionado que fuego es quien alimenta a la tierra, por lo que toda frustración, desilusión o desarmonía de ese elemento genera una energía pésima para nutrir la tierra. Por lo que es normal que ante estas emociones devengan pesimismo, negación, angustia, baja estima, etc. Otro elemento directamente relacionado es madera, quien debe controlar el nivel de energía del elemento tierra. Por lo que si existe presencia de enojos en exceso o no fundamentado, o bien enojo reprimido, afectará directamente a la tierra. Al analizar de una manera más amplia, tenemos que el elemento agua alimenta a madera y es quien controla el fuego y a su vez es controlado por tierra, por lo que una desarmonía de ese elemento, agua, también es causa directa de desarmonía en tierra. Dicho de otro modo, un episodio de miedo, pánico, dificultad para adaptarse a un cambio, que son asociadas al agua, genera efectos sobre los otros elementos, pasando por una etapa en la que la persona se enoja fácilmente por casi todo, madera, pero en realidad utiliza esas situaciones para expresar ese enojo oculto que no identifica o bien no logra expresar, y ya en esa instancia se genera ansiedad, angustia sobre la tierra. En la etapa siguiente se ve afectado el fuego, de manera más seria, provocando que la persona se frustre más de lo normal, cuando no se dan las cosas como desea, acarreando desilusiones, pérdida de alegría, dificultades en lo que es afecto y amor, y la persona está más pendiente de lo que no logra o no tiene y deja de valorar y disfrutar de lo que sí posee en su vida.
Luego, varía según yin o yang de cada uno. Podrá generarse la depresión, tendencia al encierro, empeora el agua, o buscando salir, hacer actividades que de alguna manera muevan la energía en sí o que le haga sentir eso. Y acá se incluyen todas las mencionadas en la nota sobre desarmonía del fuego. La persona toma actitudes en protectoras, políticas, causas sociales, fanatismo deportivo y otras. En ambos casos, la desarmonía es similar, solo que cambia el cómo se administran esas emociones, energía, pero ambas generan consecuencias en tierra. Cuando este ciclo energético se ve comprometido por periodos importantes de tiempo, se genera la desvalorización, tanto desde la falta de estima y seguridad personal en cuanto a cómo se ve y relaciona, como en lo vital y sexual. Esto da inicio a afecciones y manifestaciones en piernas que van desde retención de líquidos, grasas, acortamientos musculares y demás, como así también provocando desborde de energía llevando el cuadro a otros meridianos y de esa manera provocando que otras vías energéticas presenten desniveles en su energía y esto afecta cómo se administran las emociones. A esta altura pueden darse desde dolencias físicas a lesiones o falla en órganos dependiendo de cómo se reacciona ante cada situación. Si se tiene una dieta medianamente sana y un mínimo de actividad física, suele darse lo que denominan fibromialgia, o sea, dolores en el cuerpo, que varían tanto en la zona como en intensidad. Para Qigong es cuando la sumatoria de bloqueos energéticos en el cuerpo son de considerable cantidad, provocando que la energía no circule por sus respectivos meridianos y el chi se ve obligado a buscar caminos alternos, que en un grado leve utilizan los denominados meridianos extraordinarios y en los casos mencionados se desbordan aún más, generando que se mezclen los canales y de ahí lo que muchas personas experimentan como cambios emocionales o de actitud, pasan de sentir o actuar de una manera a otra opuesta, que no guarda relación con las anteriores ni con nada. También se evidencia con pérdida de memoria, pérdida de concentración, imposibilidad de sostener una comunicación o una conversación, ejemplo, por estar pendiente de cuestiones banales como el celular, la TV o situaciones que se dan alrededor. Incoherencia entre lo que se dice, piensa y hace sería una forma de resumirlo. Comenté antes que cada caso es único, y esto es que dado a qué bloqueo energético emocional sufre una persona, es el lugar o zona en la que se manifestará el dolor, y de acuerdo a dónde se genera este bloqueo determina cómo se comporta la circulación, falta de ella o desborde de la energía chi en el cuerpo. Es por esta razón que no se puede explicar o diagnosticar de forma genérica, dado que cada persona puede presentar distintos tipos de bloqueo energético emocional según lo que experimentó a lo largo de su vida y de acuerdo a cómo administró dichos traumas emocionales. Distintas personas pueden haber experimentado exactamente lo mismo, pero cada una tendrá una forma diferente de sentirlo, distinta manera de entenderlo. A su vez, será diferente cómo lo recuerden y administren y finalmente también será distinto el aprendizaje obtenido y el cómo lo aplicarán en su vida. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Bueno, primero observación, incluso mediante fotografías se analiza cada parte del cuerpo, incluidas las posturas. Mediante diálogo se explica lo que el cuerpo está manifestando y dependerá de la persona aceptar y hacerse cargo de lo que recuerde o indagar en aquello que ha bloqueado o tergiversado para poder sobrellevarlo. Suele pasar que muchas personas cambian los hechos que acontecieron para justificarse a sí mismas y sobrellevar de esa manera la situación experimentada, y es necesario hacerle frente a esa mentira creada para poder superar la etapa. Luego, inicia el trabajo que, como he mencionado, conlleva un trabajo emocional, trabajando sobre las vivencias y buscando el aprendizaje de todo eso que experimentó. Buscar y entender otros puntos de vista, lograr el cambio del recuerdo, ya que muchos de los traumas se dan en la niñez y antes de los 8 años. Otra serie entre los 8 y 12 años. Lo experimentado de los 13 y 14 años hasta los 21 o 22 años, en adelante ya tienen otra connotación que afecta de manera diferente. La importancia de trabajar sobre los recuerdos de edades tempranas radica en que por ahí lo que uno considera como algo tonto o que no sea para tanto, para la mente que se tenía en esa etapa, esa experiencia puede haber sido sumamente dolorosa. Veamos algunos ejemplos. Criatura que por primera vez se queda en casa de abuelos o algún familiar, ve a sus padres irse por alguna razón X y queda con congoja, llanto. En la mente de ese niño se experimenta abandono, miedo, enojo, incluso frustración o desvalorización,
sintiendo que algo hizo mal y por ello le dejan. Esta situación, en la mente del niño, si no se resolvió en su momento, puede dar origen a inseguridades que de grande se mostrarán como miedo al abandono, conflictos de afecto, inseguridad personal y otras. Todo depende de cómo le afectó, cómo administró ese recuerdo y si se repitió muchas veces y si cuando se daba en su interior sentía que por algo que hizo o no es que le dejaban el cuidado de otra persona. Estos casos se pueden dar con variantes, desde padres que trabajaban y el niño quedaba en guardería o casa de familiar a diario, o aumentar el grado en el que afecta cuando un padre trabaja fuera por varios días. Afectan también la cantidad de horas que no tiene su progenitor y siente que le necesita, por dependencia emocional que condicionará al elemento metal. Otros ejemplos comunes son esa vez que no lo dejaron ir a tal evento, o la vez que padre y madre fueron duros en un cierto castigo. Algo serio pasó y papá y o mamá no estaban, la criatura siente que no fue protegida. Un malestar X que no fue detectado como la criatura esperaba por sus progenitores. Episodio de discusión, violencia que presenció. En fin, imaginen que para la mente de niño prácticamente cualquier evento que un adulto considera común o cotidiano o no tan serio, para esa mente fue un trauma. Y de no haberlo hablado o trabajado en su momento, con el paso del tiempo genera una tendencia energética que provoca desarmonías cíclicas y condiciona las decisiones que tomará ese niño a medida que crezca. Dependiendo de la actitud personal que tenga cada criatura, desde lo que aporta su signo de nacimiento, más los ejemplos de vida que tome de su familia, serán los que condicionen su forma de administrar emociones y eventos. Cada persona en sí plantea un caso diferente en cuanto a los bloqueos, el cómo se relacionan y el cómo afectan sus emociones y cuerpo físico u órganos. Para tener en cuenta y dar primeros pasos en cuanto a lo emocional, se debe entender que los padres no deben ser evaluados o juzgados por uno como hijo, sino que se debe agradecer que generaron el puente para que se logre llegar a este plano, y de lo que experimentó es de lo que se debe aprender para evolucionar. Se puede aprender desde lo que no hará uno como padre o cómo ser en general. Un ideal a buscar equilibrio y fundamentar el por qué se elige ser de una determinada manera. Por ejemplo, es común hoy en día que quien de chico no tuvo muchos juguetes o considera que sus padres fueron duros en su crianza, al tocarle este rol son permisivos y dan demasiadas libertades sin que sus hijos tengan en claro el concepto de ganarse algo, ni tienen claro el concepto de límites, respeto y, lo que es peor, las consecuencias que sus actos generarán en su contra o a favor. En estos casos es obvio que quien como hijo criticó sin entender lo que pudo o no dar un progenitor, al tocarle ese rol no demostró aprendizaje, sino que hizo lo contrario. Y con esta acción condena muchas veces la vida de su hijo al no brindarle los conceptos sociales mencionados. Claro que existen excepciones, pero son ejemplos extremos para que se entienda el punto que busco transmitir. Un ejemplo drástico. La moda de jamás pegarle a una criatura, y esta al crecer sin entender límites ni respeto, ni que sus actos tienen consecuencias, un día se cruza con una persona sin escrúpulos, la insulta, agrede sin temor, y este sujeto enloquece y golpea sin piedad, incluso pudiendo generarle lesiones serias y o darle muerte. Más allá de lo drástico, creo que se entenderá el ejemplo de lo que pasa a diario en el mundo, no solo en lo laboral, sino en lo social, tránsito y otros ámbitos. Con todo esto se entenderá que cuando en conceptos de filosofía oriental y espiritual nos referimos a sanar al niño interior, se trata de todo esto que es posible determinar y analizar si se ve la energía, o bien si se comprenden las manifestaciones en la forma y coloración del cuerpo. Pero definitivamente es una estafa lo que venden como meditación y visualización de verse a uno mismo como niño feliz y mimado. Eso no sirve para nada. ¿Qué trabajar? Por un lado, entender que los progenitores hicieron lo que pudieron en base a las herramientas que tenían en su momento. Y hay que buscar la posibilidad de que lo que hicieron en la crianza fue pretendiendo lo mejor para cada uno. Claro que hay casos diferentes y también se debe buscar aprendizaje por el lado del karma. Si uno guarda rencor por cómo fue criado, lo que tuvo o no, es donde se generan primeras desarmonías, visibles en pies y en manos en menor grado. Esto afecta desde la comunicación, expresión y el sistema inmunológico, con todo lo que conlleva a los elementos madera y tierra en primera medida y afectando luego a los demás. Uno debe repasar
uno a uno los rencores, tratar de aprender algo de lo que recuerda y mediante ejercicios de visualización o meditación cambiar, reemplazar la emoción que le generó cada evento, desde una charla simbólica con esos progenitores, recordando el hecho que aprendió de ello, cómo aplica en su vida presente y dando gracias por la oportunidad de ser mejor gracias a lo que tocó vivir con ellos. Por otro lado, desde lo físico, dependiendo de qué meridiano energético y o zona del cuerpo esté afectada, se debe crear una rutina de ejercicios para mejorar el flujo energético de la vía. Compensar desde trabajo con la acupuntura, tanto en meridianos como en zona refleja auricular, y la técnica apropiada según el caso. De la mano de estas técnicas fundamentales se puede acompañar con otras, como por ejemplo el masaje oriental, digitopuntura, cañas de bambú, moxas, imanes, piedras calientes o frías y otras. Podrán empezar un trabajo de introspección con lo que he detallado, buscando claro los aprendizajes. El resto, a determinar y diagnosticar, ya debe realizarse teniendo claro el lenguaje corporal y la lectura de las manifestaciones en el cuerpo. Cada zona refleja para interpretar y llegar a la verdad que el ser interior está comunicando. Sobre cómo hacer todo esto ya tienen algunos módulos en el aula virtual. En resumen, todo trauma emocional experimentado da inicio a una desarmonía del chi, por lo que con el paso del tiempo y dependiendo de cómo se administran las emociones y vivencias es que se generan distintas manifestaciones, tanto en lo orgánico como en lo físico y en lo emocional. Las definiciones modernas mencionadas como desvalorización, pesimismo, negatividad, fibromialgia, depresión, ataques de pánico, estrés y otras similares son el resultado de cómo se administraron las emociones y el uso que se le dio al cuerpo físico, tanto desde la actividad como de alimentación. Menciono los nombres para que se entienda que toda patología tiene una explicación desde lo emocional. Si se pretende hacerse cargo y trabajar en los cambios, pero desde el TCK estos diagnósticos no se utilizan, sino que se trabaja desde lo energético. Aclaro, también que cada persona con un tratamiento médico no debe abandonarlo. Será el profesional a cargo de la medicación quien al evaluar las mejoras modifique las dosis o las retire cuando lo considere oportuno. Eso tiene que estar muy claro. En los siguientes videos explicaré para cada elemento más ejemplos sobre los aprendizajes más importantes y básicos a lograr. Pero por ahora solamente llegamos hasta acá. Los saludo atentamente, Pablo, maestro de TCK.